bendiga, hermanos. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Si hay visitantes, bienvenidos. Los niños, bienvenidos también a la casa del Señor. Vamos a pedir a todos los niños que pasen con sus maestras, todos los niños. Y todos los demás que estamos aquí, diferentes edades, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números. Es el libro de Números. ¿Cuántos tienen números? Bueno, es Números capítulo 21. Números capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Es Números capítulo 21. Alternadamente lo leemos, hermanos. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asna, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, en este momento, en el nombre precioso de Jesús, oramos, amado Dios, para poner en tus manos este mensaje, Señor. Te ruego la bendición tuya, Señor, en tu pueblo. Cada uno de ellos ha dejado sus hogares o otras actividades, Señor, o otro tipo de diversión, cualquier otra cosa, y ha querido venir a adorarte, a buscar de tu presencia, porque aman tu nombre, Señor, y anhelan que su alma y su espíritu sea bendecido y lleno de tu gracia, que tu presencia bendiga sus vidas. Te ruego que lo hagas, Señor, que ninguno salga de esta puerta sin haber experimentado el gozo, sin haber recibido de ti, de tu presencia, sin haber, Señor, sentido el toque característico de tu presencia bendita y divina, que cambia y transforma las cosas y aún hasta las partes físicas las bendice y les da vida, les da salud, amado Dios. Te ruego que te glorifiques grandemente, Señor, conforme a tu rica misericordia, en el bendito nombre del Salvador eterno, el Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar un poquito acerca del problema que tuvo Israel en el desierto.
pudiéramos decir que algunos problemas son sencillos de arreglar y otros son problemas que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Vemos aquí en este pasaje bíblico no solamente unas serpientes que salen en el camino, sino también el rey de Arad que habitaba en el Negev, que estaba dispuesto a pelear contra Israel, y no solo eso, sino hasta hacerlos prisioneros. Pero cuando buscamos a Dios, Dios hace que las cosas se modifiquen, los pensamientos sean transformados, los planes malos sean frustrados y el enemigo se le debilite la fuerza, tropiece y caiga y no progrese. Este pueblo estaba abatido, pero también estaba en esas circunstancias a causa del desánimo. La Biblia nos informa que después de que partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, la Biblia dice que se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó. Habrá en algún trayecto de nuestro camino en la vida cristiana en que tenemos diferentes situaciones y que algunas veces nos desanimamos a causa de ello. O queremos sentarnos junto al camino, esperar que otros más fuertes que nosotros avancen, mientras nosotros solamente nos convertimos en observadores de los que progresan en la vida espiritual. Pero Dios no quiere que nos detengamos. Dios quiere que todos, unánimemente, progresemos en la vida cristiana. Pero lamentablemente estamos hechos de sentimientos y de emociones. Y aunque no es lamentable, pero es una bendición tenerlo, pero hay momentos en que se convierte en un lamento. Este pueblo no solamente estaba desanimado, sino la causa de ello era el abatimiento. El pueblo de Israel, había pecado quejándose y murmurando contra Dios. Sus corazones en ese momento estaban incrédulos y tenían una expresión, un lenguaje que les repercutía en su propia vida, en su propio progreso. Había dos cosas que habían hecho. El versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Dos cosas habían hecho. Hablar contra Moisés no era tan grave. No era tan grave. Pero cuando se habla contra Dios, entonces hay un enorme peligro. Es más grave, es terrible, es espantoso cuando usted y yo murmuramos contra Dios. El apóstol Pablo, después de muchos años de que esta gente murmuró contra Moisés y contra Dios, el apóstol Pablo escribe pensando en lo que hizo el pueblo de Israel y lo plasma en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 10, versículo 9. Y dice el apóstol Pablo: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
De esa manera, hermanos, los hijos de Israel desconfiaron plenamente de la bondad y del amor de Dios y hablaron en contra suya. Hablaron en contra suya. Es algo que no es propio de la gente hablar contra Dios. Cuando la gente levanta su puño contra Dios, especialmente cuando hay cosas que no le agradan a la gente, cuando hay cosas difíciles, la gente a veces se vuelve contra Dios. Cuando hay desastres, la gente dice: Dios es injusto, Dios es malo, dicen algunos. Dios no existe, otros dicen. Pero podemos ver que así como en el pueblo de Israel, Dios a causa del pecado envió serpientes, hay muchos otros tipos de serpientes que muerden a las personas y que las características de la mordida son estas: hablar, levantar el puño, ofender a Dios. El libro de Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 5, la Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vea usted desde dónde viene la raíz, de dónde surge la inspiración, de dónde viene, de dónde emana esa manera de murmurar contra Dios. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, fíjese bien, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué estaba diciendo la serpiente en términos generales? Estaba diciendo: Dios es egoísta. Dios no quiere que sean como Él. Volvamos al libro de Números, dice: y el pueblo habló contra Dios. Habló contra Dios. Y cuando una persona en el Antiguo Testamento hablaba contra Dios, estaba hablando contra el Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Porque cuando se mencionaba Dios, se reconoce que estaba el Salvador del mundo allí bajo la apariencia del ángel de Jehová. Y ahí estaba el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 23, versículos 20 al 23, la palabra del Señor dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Y le dice Dios: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren.
porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces no había motivo para que Israel murmurara contra Dios. No había ninguna razón para que murmurara contra el Señor, contra el ángel de Jehová que los sacó de Egipto. En el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice la Biblia: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, que no se pararan, que no se detuvieran, que avanzaran. En Éxodo capítulo 14, versículo 19, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Es decir, en lugar de estar agradecidos, estaban tentando a Dios. Estaban tentando a Dios. Tenían que estar agradecidos. Dios los sacó de Egipto. Dios les envió el ángel. Les puso una columna de nube en el día para que el sol abrasador del desierto los protegiera. Y esa misma nube alumbraba durante la noche para que pudieran caminar con libertad durante el desierto, en el desierto. Estaban inconformes por el maná, estaban inconformes por el agua. Y las dos cosas, hermanos, las dos cosas con las que estaban inconformes y que no deberían de estar, porque esas dos cosas simbolizaban en ese momento, simbolizaban a Cristo. Simbolizaban al Señor. El maná del cielo simbolizaba a Cristo. El agua que salía de la roca simbolizaba a Cristo. Y esta gente estaba completamente inconforme. Y fíjese bien cómo decían: este pan y esta agua tiene fastidio, dijo. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oiga, qué terrible, hermanos. Terrible cuando usted blasfema o murmura o pone en tela de duda al Salvador eterno. Era una palabra de escarnio. Una palabra de escarnio. Es como si estuvieran diciendo: esta cosa despreciable, sin valor nutritivo, comida chatarra, sin sustancia, que solo engaña el estómago, no sirve para nada. Oiga, qué espantoso. Nadie debe despreciar las bendiciones de Dios. Nadie, hermanos. En Juan capítulo 6, versículos 48 al 51, dice la Biblia: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No podemos, hermanos, despreciar las cosas de Dios. No podemos despreciarlas. A veces quizás no lo decimos con mucha precisión o al pie de la letra, pero nuestras acciones nos dicen cuánto desprecia usted o cuánto agradecimiento tiene para con Dios. Cuando venimos a la casa de Dios debemos venir con todo el entusiasmo de adorarle, de bendecirle, de exaltarle, de glorificarle. Y nadie debe decir qué fastidio de devocional, de lectura de la palabra, de esto, de aquello. Cuidado, hermanos, cuidado, porque hemos venido todos a adorar al que vive, al Salvador eterno, a rendirle culto. A eso hemos venido. Cuando se menosprecia a Dios, cuando se menosprecia a Cristo, se contradice a Dios. Porque Dios ha exaltado hasta lo sumo al Salvador eterno. Lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, por lo cual Dios también, dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, siempre querrá ofender a Dios o no hacer la voluntad de Dios. Y siempre habrá esa serpiente al acecho para morder a la persona y que pierda la vida física o espiritual. Todas estas gentes, dice la Biblia, a causa de lo que dijeron, el versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Murió mucho pueblo de Israel a causa de lo que habían dicho. Era tan fatal la mordedura de aquellas serpientes que es un emblema de la muerte inevitable, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Y sabe que ninguna persona se ha escapado de ser mordido por esta serpiente. Ninguna persona. Su veneno lo ha inyectado sobre las personas a través del pecado. Y como consecuencia, todos padecemos la muerte espiritual y todos padecemos la muerte física a causa de esa mordida. El Señor les dijo a Adán y a Eva en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, le dice Dios una frase importante, le dice, ciertamente morirás. Es decir, le está diciendo como
enfatizando. Es una palabra que enfatiza 3 veces una cosa. Cuando decimos ciertamente, se enfatiza 3 veces una palabra. En verdad, en verdad, en verdad. Es lo que quiere decir. Ciertamente morirás. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice el apóstol Pablo a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y de ahí, hermanos, que cada persona en su estado natural manifiesta ese efecto mortal del pecado y está sin Dios y sin esperanza en este mundo. Cada día está muriendo, cada día. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aún Nicodemo, y con todas sus palabras elegantes con las que llegó a saludar al Salvador eterno, y con toda su dignidad como persona, como un doctor de la ley, como un maestro religioso de Israel, aún este hombre, con toda su preparación, no pudo evitar ser mordido por la serpiente. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, es necesario. Y además fue en esa entrevista, en esa misma entrevista, donde el Señor Jesús hace alusión a la serpiente de bronce que levantó Moisés. Porque le dice: y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Números 21:8, Dios le había dicho a Moisés, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y es lo que le dijo el Señor a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos visto la razón por qué llegan las serpientes. Ahora, la naturaleza que había en esas serpientes ardientes, hermanos. Dice en Números capítulo 21, versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, dice la palabra del Señor: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal.
Es decir, que Dios pasó a Israel a través de una región plagada de serpientes y de escorpiones. La ruta que seguía Israel estaba así, hermano, en esa situación, plagada de serpientes y de escorpiones. Y ellos tenían que pasar por ahí, por ese lugar, porque Dios los había mandado. Vamos a ver esa naturaleza de las serpientes que eran ardientes. Cuando una persona era mordida, lo primero que tenía que saber era si en verdad había sido mordido por una serpiente. A veces le tenemos tanto miedo a las serpientes que confundimos cualquier cosa con una mordedura de serpiente. A veces hasta pensamos que al abrir la puerta puede estar una ahí esperándonos que abramos la puerta. Otros tienen tanto miedo que piensan que al abrir el cajón del ropero puede de pronto sacar la cabeza a una serpiente. Es decir, que a veces uno se le queda tan grabado que piensa que hasta cuando debajo de la almohada puede estar una. Y algunos de miedo, por no quieren levantar la almohada, agarran un zapato y empiezan a pegarle la almohada y no hay nada. Es cosas de acá de la mente, solamente que haya algo ahí. Una vez un hermano en la oscuridad, porque se había ido la luz, andaba buscando un cerillo para prender la lámpara, y como él vendía agujas y botones y hilos, pues donde andaba tocando ahí se clavó una aguja. Y no, pues él empezó a gritar porque era una persona que manifestaba mucho sus emociones, ¿verdad? Y le hablaba a todos: ándeles, vengan rápido que me acaba de morder una víbora, y ándeles y búsquenla. Y donde le dijeron: bueno, pues ¿dónde le mordió? Fue aquí arriba, dijo. Y cuando prendieron el cerillo, dijeron: pues mire cómo está aquí arriba, tienen lleno de alfileres aquí, de agujas. No es una serpiente, es una aguja, ¿verdad? Pero a veces confundimos. Y la gente debería saber si le había mordido realmente la serpiente. La gente debería saber también en qué momento debería mirar hacia la serpiente. Esto nos habla, hermanos, de tener un sincero pesar y arrepentimiento, nacidos de una conciencia compungida, que pueda volcarse de esa manera ante la presencia de Dios y pedir al Señor misericordia para que le perdone sus pecados. Porque esta manera, esta conciencia compungida, conduce al pecador a juzgarse a sí mismo y hace que nos volvamos hacia Dios contra quien hemos pecado. En Hechos capítulo 2, versículo 37, mire bien lo que sucedió ahí en ese momento. En Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Solamente cuando hay ese arrepentimiento, cuando hay en la conciencia ese arrepentimiento nacido de esa conciencia compungida, puede mover a una persona a buscar la manera de salir de esa situación. Pero cuando no se reúnen estas características, no va a haber solución. No hay cambio. Las cosas permanecen igual o pueden empeorar más. Era lo único que el pueblo podía hacer: humillarse, reconociendo su pecado, acudir al Señor para que podía librarle de la muerte segura
era lo que tenía que hacer. El primer paso, hermanos, hacia la reconciliación es la confesión sincera de las faltas que cometemos. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice ahí el libro de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De tal manera, hermanos, que usted misma se puede convertir en un baúl de juicio de Dios por no confesar sus pecados para que alcance misericordia. Las serpientes hicieron en el ánimo del pueblo lo que Moisés no había logrado con sus intentos de persuadir a Israel. Y sabe que a menudo las aflicciones cambian los sentimientos de los hombres hacia el pueblo de Dios, enseñándoles a valorar aquellas palabras de la oración que antes habían menospreciado. Ellos mismos dijeron a Moisés, en el versículo 7, fueron a Moisés y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Jehová no las quitó. No las quitó, pero les dio una solución. Les dio una solución. Algunas veces hay cosas que nosotros jamás vamos a ver que se vayan, pero Dios nos va a dar una solución. Nos dice cómo hacer. Casi siempre, hermanos, Dios toma la iniciativa para que el pueblo de Dios reflexione y cambie en su manera de ser. Tenemos una gran responsabilidad nosotros como cristianos. Una gran responsabilidad de servir a Dios, de honrar a Dios, de agradar a Dios, de glorificar siempre el nombre precioso de nuestro Salvador eterno. Tenemos que reconocer y confesar nuestro pecado. Si no lo reconocemos, si no estamos conscientes de que hemos pecado y no lo exteriorizamos a Dios, hermanos, actuamos equivocadamente. Cuando el apóstol Pablo, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Pablo que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Está diciendo el apóstol Pablo, debes confesarlo constantemente, constantemente. Y no está diciendo el apóstol Juan, confiésalo y di, Señor, perdóname todos mis pecados. Lo que Juan está diciendo debe ser explícito. Confesar explícitamente tu pecado delante de Dios para que Dios pueda perdonarte, porque dice la Biblia, y Dios nos limpia de todo pecado. De todo pecado. A veces el pecado actúa como cuando usted come harina. Usted come harina y la harina, específicamente la harina blanca, no hace digestión. Estaba viendo a un doctor una vez que explicaba la función que tiene la harina en los intestinos. Y dijo, miren, la harina sucede así, se echó agarró una pasta dental y aplanó aquí en la mano. Y dijo, cuando el intestino trata de digerir la harina, lo que hace es esto, y la
cerró la mano y la abrió y dijo, miren todo esto así. La mano quedó llena de la pasta. Dijo, esa es la forma que hace el intestino. No trabaja. Se convierte en una área pantanosa que no permite que fácilmente el intestino funcione. Y cuando no confesamos nuestras faltas, nuestro pecado, hermanos, el pecado se queda ahí. Algo como esa pasta, ¿verdad?, que hace daño al intestino. Y el pecado se acumula ahí y va usted cargando ese pecado. Y la Biblia dice que habrá consecuencias de los pecados. Y dice el apóstol Pablo que Dios juzgará hasta los secretos de los hombres. En esta ocasión, gracias a Dios, que Dios tenía, hermanos, el remedio para Israel. El remedio para Israel. Porque Dios es tan precioso, hermanos, que ve al hombre hundido en su propio pecado. Y Dios lo ama al hombre. Y Dios siempre es el primero que da el paso para sacar al hombre, a veces aunque al hombre aún así sea rebelde y contradictor. Dios se interesa tanto porque lo ama y quiere que el hombre salga de la situación, pero a veces el hombre está tan ensimismado que no quiere dar el paso que le toca dar. Así es de que Dios no batalla para hacer juicio con el hombre. Dios no batalla nada. Dios no tuvo problemas para hacer que aquel enorme pez se tragara a Jonás. Dios no batalla. Dios no batalló para sacar a los asirios con un enjambre de avispas. No, Dios no tiene problemas. Y Dios no tiene problemas ni con las serpientes, de tal manera que con un silbido del viento Dios hace que se reúnan y haga un gran congreso de serpientes. Así es de que Dios reunió estas serpientes en aquella ocasión. Él no tuvo problemas para reunirlas y enviarlas contra el pueblo. Fíjese bien la naturaleza peculiar de aquellos reptiles, lo que decía, lo que hacían y cómo eran. Eran serpientes venenosas, era tan mortal su veneno que le llaman serpientes ardientes porque el veneno era como un fuego que entraba en el cuerpo de la persona. Era como un fuego abrasador que quemaba y que se hacía como fuego en el cuerpo del hombre. Y por eso no solamente lo que sentían las personas, sino también el color que caracterizaba aquellas serpientes. Algunos dicen que tenían un brillante tan intenso las serpientes. Otros dicen que no, que eran moteadas y con manchas. Y otras no, dicen que eran con colores llamativos. Y en fin, hay tantas personas que opinan acerca de esto. Pero dejemos la estética de las serpientes, si eran gordas o flacas, o el color que tenía. Lo espantoso, hermanos, era que al morder a las personas no vivían, morían. El que había sido mordido sentía como si su corriente sanguínea se hubiese transformado en oleadas
de fuego que pasaban por sus venas, y así el veneno que se esparcía por todo el cuerpo producía una sensación de calor que mientras avanzaba el veneno sentía que se iba quemando aquella persona, provocando quizás alguna especie de fiebre intensa y también una sed insaciable. Por eso le llamaban serpientes ardientes. La Biblia habla de una serpiente en el Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y le llama la serpiente antigua. Dice la Biblia: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y Apocalipsis capítulo 20 versículo 2 dice: vi a los muertos grandes y pequeños de a pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Qué terrible, hermanos, es el juicio de Dios. Juicio de Dios, dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No caigamos, hermanos, en ese juicio de Dios. No caigamos. El remedio de Dios era que Moisés pusiera una serpiente ardiente sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, dice la Biblia, mirara hacia la serpiente. Y algo interesante que Dios hace, y le dice a Moisés, y dice: y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tenía que ser alta el asta, y también tenía que estar en un lugar donde cualquiera de cualquier parte pudiera verla. Lo peor sería, hermanos, si el remedio que Dios les daba, Moisés fuera exclusivista y dijera: bueno, pues esta serpiente es nada más para mis hijos y para mis tíos y mis parientes, para nadie más. Pero no fue así. Moisés no la guardó en un cajón. Cada vez que la necesite la voy a sacar del cajón. No dijo: esta es para unos cuantos nada más, sino la levantó muy en alto, en un asta, y en medio del pueblo. Es decir, tenía que estar bien visible para todos, porque así es nuestro Cristo. El remedio de Dios para la humanidad es nuestro Cristo, nuestro Salvador. Y ese Cristo debe estar siempre muy en alto, en un lugar donde todos lo puedan ver. Y quizás no haya un asta donde diga: Cristo vive, Cristo viene, pero está en su corazón, está en su vida. Y donde quiera que usted va, usted es esa asta donde Cristo está. Y donde Cristo debe ser exaltado y conocido por todos. Porque Cristo es accesible para que todos podamos llegar a Él. Porque es el remedio eficaz y perfecto del Salvador, de Dios, para que recibamos la salvación eterna.
Gloria al Señor. Era un remedio muy sencillo, muy sencillo. No requería mucha sabiduría el remedio. Los que fueron mordidos no tendrían que aprenderse todo el catecismo. Los que fueron mordidos no tenían que pronunciar correctamente alguna frase. Los que fueron mordidos solamente tenían que poner su mirada sobre esa serpiente de bronce, y no era difícil. Pero lo difícil, hermanos, lo difícil no era lo que estaba ahí, ni la eficacia de aquella serpiente de bronce. Lo difícil era que las personas que habían sido mordidas tuvieran la confianza para creer que por el simple hecho de mirar a una serpiente inanimada de metal obrando como un antídoto contra el veneno de la serpiente viva, deberían creer que se curarían las heridas mortales. Deberían confiar. Y sabe que hay mucha gente que no confía en el Cristo que usted confía. ¿A poco dicen, a poco es así tan fácil, tan sencillo así? Por eso algunas personas prefieren, dicen, no, es que es tan barato esto que se me hace que no, que es mentira, es que se necesita hacer algo. Por eso usted puede ver gente que se ofrece a sí mismo en sacrificio en la Semana Santa, se dejan clavar en las cruces y se dejan azotar por un látigo, cargan cosas que les lastima la espalda, o algunos caminan de rodillas hasta cierto altar porque dicen, necesito hacer algo. Pero no se tiene que hacer absolutamente nada. Nada. Se tiene que confiar solamente que hace más de 2000 años, muchos años, una persona descendió del cielo y nació en un humilde pesebre, predicó más de 3 años, murió en una cruz, derramó su sangre, dio su vida, y esa obra bendita, precisa, perfecta, eficaz, transforma, cambia las vidas de cualquiera que se acerca a Él y confía en esa obra salvadora. Porque Él es el único remedio que Dios ofrece, hermanos. Es el único remedio. El libro de Isaías, en el capítulo 45 de Isaías, en el versículo 22, dice la palabra del Señor: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y no hay más. Ese remedio es eficaz, hermanos. Es eficaz. Pero había condiciones. Condiciones. El pecado es el resultado de la mordedura de la serpiente, y con los dardos de fuego que el enemigo tiene de la tentación, inflama todo nuestro ser para que podamos estar perdidos. El veneno del pecado se introduce en nuestra vida entera, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Por eso usted, hermanos, no solamente debe pensar cuando le pide perdón al Señor,
no solo debe pensar en los pecados que ha cometido, debe pensar en 3 áreas. Cuando Pablo oró al Señor y dijo, y todo vuestro ser, les dijo a los hermanos, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pecado es terrible, hermanos, que invade nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y son afectados por el terrible pecado. Y lo único que tenemos que hacer para ser libres de ello es mirar a esa serpiente de bronce. Y nosotros no tenemos una serpiente de bronce, pero tenemos a un Cristo glorioso, victorioso, que dio su vida en la cruz y que puede darnos vida eterna. ¿Ha sido usted alguna vez mordido por alguna serpiente con estas características? El pecado, hermanos, es así como esa serpiente. Viene, le muerde y le causa una serie de problemas y dificultades. Y usted tiene el veneno ahí. Y el veneno, hermanos, hace daño no solamente a la persona que es mordida, sino a todos los que involucra esa persona que ha sido mordida por la serpiente. Pero gracias a Dios que usted y yo actualmente contamos con el antídoto perfecto que puede librarnos de la muerte física y de la muerte espiritual. Pero lo que tenemos que hacer es ver si nosotros confiamos, si queremos. Porque si no queremos, por más excelente que sea el remedio, no habrá resultados. Porque no creemos en ese resultado. ¿Quiere usted acercarse a Dios en esta tarde, hermanos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a Dios. Aleluya. Venga aquí, hermanos, acérquese al Señor.